Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo la parte número 2 del estudio titulado La fe verdadera produce obediencia. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En esta segunda parte seguiremos aprendiendo sobre la fe verdadera que produce la obediencia a Dios. Esa obediencia significa obedecer todos sus mandamientos, no solo algunos. Su ley es su palabra y su palabra es perfecta. Salmos 19:7 dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra perfecta significa sin mancha. Es la misma palabra que se usa para un animal sin mancha en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es santa, sin mancha. ¿Y saben qué significa la palabra convierte? Significa alejar. La palabra de Dios aleja nuestra alma del pecado y de la desobediencia a la ley de Dios. Pero alguno dirá que obedecer la ley de Dios es como caer de la gracia de Dios. Todo lo contrario es cierto. Obedecemos a Dios porque hemos recibido de su gracia gratuitamente. Hemos sido salvos por su gracia. Si tenemos una fe verdadera, por su gracia vamos a rendirnos a Dios y vamos a hacer su voluntad. ¿Dónde hallamos su voluntad? En la palabra de Dios. Creer y obedecer la palabra de Dios es hacer la voluntad de Dios. Sigamos aprendiendo sobre la fe verdadera que produce la obediencia a Dios y que nos permite hacer su voluntad. Vámonos a Deuteronomio 30:10. Uy, hermano, usted siempre citando el Antiguo Testamento. Yo soy un cristiano nueva testamentario. ¿Ah, sí? Entonces tú vas a ser engañado, porque solo te estás alimentando con la mitad de la palabra de Dios. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo de algunas. Mateo 4:4. Deuteronomio 30:10 dice: pongan mucha atención, porque aquí se va a hablar de una conversión verdadera. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres, te alejares del pecado, recuerden esa palabra, te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Escuchen bien, estas son las condiciones para una conversión genuina. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No es nada secreto, eso es lo que dice el hebreo. Este mandamiento ya está revelado en la palabra de Dios. Solo hay que creerlo y cumplirlo. Es el evangelio de Dios, la palabra de Dios. Versículo 12. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Escuchar y hacer la voluntad de Dios requiere una fe verdadera que obedece a Dios. Versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar o lo profundo para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? No era necesario que los israelitas viajasen al extranjero para escuchar este mandamiento, cruzar el mar. Dios ya se los había revelado. Asimismo, el evangelio de Cristo también ya ha sido revelado. Solo tienes que creerlo y obedecerlo. En otras palabras, no hay ninguna excusa para no creer ni obedecer a Dios. Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Para qué? ¿Para qué está cerca la palabra? ¿Para que la oigas solamente? No, para que la cumplas. Si tú dices creer, pero no cumples la palabra de Dios, tú no tienes una fe verdadera. Tú solo tienes tu religión. Dios no quiere tu religión, Dios quiere tu amor. Oseas 6:6. Dios bendice a los que obedecen su palabra y maldice a los que la desobedecen.
¿Quieres ser bendecido o quieres ser maldecido? ¿Quieres ser bendecida o quieres ser maldecida? La decisión es tuya. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 2 caminos, vida eterna o muerte eterna. Tú decides. ¿Quieres dejar que entre la maldición en tu vida y en tu hogar? ¿O vas a arrepender al demonio y a toda maldad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que seas bendecido, para que seas bendecida? Dios te ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Usa ese poder en el nombre de Jesús y reprende esos demonios. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿A qué? A que ames a Jehová tu Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Obedecemos su palabra. Que andes en sus caminos, caminos de santidad, y guardes sus mandamientos, su palabra, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, bendecido. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es la eternidad, en la tierra paraíso. ¿Cómo vamos a poder entrar en ella? Solo si creemos y hacemos la voluntad del Padre. El que no hace la voluntad del Padre no entrará en el reino de Dios. Mateo 7, 21 al 23. Seguimos. Deuteronomio 30:17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, ahí quiere decir no obedecieres, y te dejares extraviar, apostasía, y te inclinares a dioses ajenos, al anticristo, y le sirvieres. Esta cita es profética, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es una referencia a la gran apostasía que vendrá antes del fin, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2:3. Cuando muchos apostatarán de su fe en Cristo y adorarán a Satanás. Él es el anticristo que vendrá primero. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Hoy en día el 90% de las iglesias están enseñando que Cristo vendrá primero, a llevarnos al cielo en un rato secreto. Están enseñando a las almas a volar para salvarse. Están conduciendo a muchos a la perdición. Dios está en contra de aquellos que enseñan a las almas a volar para salvarse. Eso está en Ezequiel 13:20. Léanlo. El número 13 significa rebelión, perversión y apostasía. Todas esas 3 cosas ya están en acción hoy en día. Les recomiendo el video o los videos El rapto de la iglesia, parte 1 al 4. Seguimos. Deuteronomio 30:18. ¿Qué va a pasar si adoramos a un Dios ajeno? Yo os protesto hoy, o les declaro hoy, que de cierto pereceréis, morirán. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. No entrarán en la tierra prometida. Los que desobedecieron a Dios, perecieron. No pudieron entrar en la tierra prometida. Entonces, ser un desobediente es ser un incrédulo. Y ningún incrédulo entrará en el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la desobediencia y la incredulidad van de mano en mano, así como la obediencia y la fe verdadera van de mano en mano. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hay 2 caminos, vida eterna o muerte eterna. Escoge la vida. Versículo 20. ¿Cómo escogemos la vida? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, no al superpredicador, no al superpastor, no al superungido, sino a Él, a Dios. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, ¿cómo escogemos la vida? Amamos a Jehová y escuchamos su voz.
Es decir, obedecemos su palabra hasta el fin. Esa sí es una fe verdadera. Es imposible creer en el Mesías y al mismo tiempo no creer la palabra de Dios, pues Jesucristo es la palabra viva de Dios. Juan 1:1 y Apocalipsis 19:13. La obediencia es el resultado de una conversión genuina al tener una fe verdadera. Todo el que tiene una fe verdadera anhela cumplir la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, dice el creyente que tiene una fe verdadera. ¿Y cómo crece esa fe verdadera? Se disciplina en la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios nos bendice y fortalece nuestra fe. Aquellos que desobedecen la palabra de Dios pecan voluntariamente y atraen maldición sobre ellos mismos. Deuteronomio 11:26 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. 27. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. 28. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, el anticristo, que no habéis conocido. Todos somos pecadores y fallamos, pero la gracia de Dios nos libra de la maldición de la muerte eterna. Ningún creyente que tiene una fe verdadera anhela pecar voluntariamente. ¿Para qué? Para traer maldición sobre sí mismo. Solo los incrédulos practican el pecado porque caminan según la carne. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Gálatas 5:19 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, lo hacen voluntariamente, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. El hombre incrédulo que no tiene fe, no conoce a Dios, ni anhela cumplir la voluntad de Dios. Está bajo la maldición de la ley. Solo le espera la condenación en el juicio final. Mas lo que hemos creído con una fe verdadera, estamos bajo su gracia y anhelamos obedecer a la palabra de Dios y obrar para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe es verdadera, llena de obras justas, llena de obediencia. Mientras más crece nuestra fe, más crece nuestra obediencia a la palabra de Dios y nuestro amor a Dios. Romanos 8:28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. ¿Amor a qué? Amor a Dios, a su palabra. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Quiere decir una fe verdadera. La obediencia a la palabra de Dios es la evidencia de que nuestra conversión fue verdadera y de que hemos recibido salvación eterna. La obediencia a la palabra de Dios produce amor hacia Dios y hacia otros. Segunda de Juan 1:5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio de nuestra conversión, que nos amemos unos a otros. Nuestras almas fueron purificadas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, o sea, con un amor puro y sincero. ¿Para qué fuimos elegidos y salvos por la gracia de Dios? Para obedecer a Dios. Ese es nuestro propósito. Eclesiastes 12:13.
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, que quiere decir reverenciar a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el propósito. Para eso hemos nacido en este mundo, para obedecer y servir a Dios. Dios bendice al creyente obediente. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ama cumplir la voluntad de Dios, ama cumplir los mandamientos de Dios. No es flojo. Ay, no, qué pereza estudiar la Biblia. Yo no tengo tiempo para eso. O aquellos que dicen, yo tengo mi propia religión. Yo no necesito obedecer a nadie. Yo no le hago mal a nadie. ¿No saben que esas obras son como trapos sucios delante de Dios? Sin la gracia y la misericordia de Dios y sin la salvación del Mesías Salvador que nos limpia de todo pecado, nuestras obras van a ser trapos sucios delante de esa presencia divina y santa de Dios. Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Andan en qué? En el mundo, en fiestas, en parranda. ¿Tienen tiempo para todo menos para Dios? No. Los que son perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Le buscan alegremente, no a la fuerza, ni por compromiso, ni por quedar bien, ni por que alguien piense que están siendo muy religiosos, sino que lo buscamos de corazón, con un corazón alegre, dispuesto a servir a Dios, a obedecer a Dios. Versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Por sus frutos les conoceréis, dice el Señor. Si un hombre dice que es de Dios, anda en malos caminos o haciendo cosas malas, las cosas del mundo, vean esos frutos, no se dejen engañar. Si andan esas cosas malas, esa persona no anda en los caminos de Jehová. Esa persona ha torcido sus caminos. Disciernan los frutos de ese árbol. Los que obedecen la palabra de Dios siempre serán bendecidos. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado, bendecido en lo que hace. El que obedece a la palabra de Dios es libre del pecado y camina en santidad. Salmo 119:44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, donde ande. 45, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Libertad de qué? De la mentira, del engaño, del pecado, del mundo perverso. El que dice que cree en Jesús, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. No tiene la verdad, no tiene vida eterna. Primera en Juan 2:4. El que dice, oigan bien, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. La verdad es Jesucristo. Jesucristo no está en él. Pero el que sí guarda los mandamientos de Dios, sí tiene vida eterna. Camina en obediencia y en santidad, como lo hizo el Señor Jesucristo. Primera en Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? En santidad, sin pecado. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Todo el que ha conocido a la verdad, ama a Dios y obedece la verdad. Primera en Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
no son una carga. Todo el que ama a Dios y le obedece, vence al mundo por medio de su fe verdadera. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree en el Mesías? Recuerden, creer en el Mesías requiere obedecer al Mesías. Él es la palabra viva de Dios. Nuestra obediencia a la palabra de Dios da testimonio al mundo de que somos hijos de Dios, apartados del pecado y de toda la maldad del mundo. Una vez que hemos creído, el Espíritu Santo de Dios empieza su obra en nosotros para perfeccionarnos en amor y en obediencia a Dios. Guardar la ley de Dios no es una carga para el que tiene una fe verdadera, es un deleite. Guardar la ley de Dios es reverenciar o amar a Dios. Y la reverencia a Dios es el principio de toda sabiduría, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Uy, no tengo tiempo. Uy, no, ese partido de fútbol, hermano, qué bueno. Uy, no me lo puedo perder. Ay, esa novela está tan buena. Tienes tiempo para la novela, para el fútbol, para los amigos, para la parranda, pero no tienes tiempo para Dios. ¿Y tú crees que así vas a ser bendecido? ¿Así vas a ser bendecida? Te estás engañando tú mismo, tú misma. ¿Quiénes reciben la sabiduría de Dios? Los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Fuimos salvos porque nuestra fe es verdadera, y eso por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Efesios 2:8-9. La obediencia es el producto de nuestra fe verdadera. Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En cambio, la desobediencia es el producto de la incredulidad. Hebreos 3:18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. ¿Por qué desobedecieron? Porque no creyeron a Dios. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, número 1, obediencia es fe verdadera. Número 2, desobediencia es incredulidad. Un incrédulo es uno que no obedece el Evangelio de Cristo y peca voluntariamente. No tiene una fe verdadera. Los cobardes e incrédulos no entrarán en el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un cobarde es uno que teme porque no cree en las promesas de Dios. Muchos cristianos dicen que tienen fe en Cristo, pero anhelan escapar en un rato secreto. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Son desobedientes. Tengo miedo. Ay, yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir en el rato. Son cobardes. No obedecen la palabra de Dios, que dice, no temas. Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. ¿Quién dice? Jehová, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Tampoco creen las promesas de Dios que declaran que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Salmos 37:28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. ¿Ustedes creen que el Señor no nos va a guardar durante la gran tribulación? Si ustedes creen eso, ustedes son incrédulos. No creen las promesas de Dios. Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros, nosotros los santos, todos los días. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta un rato secreto? Hasta el fin del mundo. ¿Ven que el Señor no dijo hasta un rato secreto? El miedo y la desobediencia despierta la ira de Dios y conduce a la muerte eterna. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, tenemos vida eterna, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Busquemos lo espiritual, andemos según el Espíritu, no según la carne. Versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estas cosas van a perecer, van a desaparecer. Lo único que va a permanecer es el reino de Dios. Eso va a ser eterno. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Habemos muerto? Yo no he muerto. Sí, hemos muerto al pecado. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo en santidad, en Dios. Cristo, el camino, la verdad, la vida eterna, la santidad. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida eterna, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a ser glorificados. Vamos a recibir ese cuerpo glorioso, eterno, y vamos a estar con el Señor eternamente. Esa es su promesa. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo se manifiesta el Señor? ¿En un rato secreto? ¿Antes de la gran tribulación? No. El Señor mismo enseña en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, que Él no vendrá primero. Por eso dice, si alguno dice, aquí está el Cristo, no le creas, porque yo no voy a venir primero. Entonces, cuando se manifieste el Señor, va a ser después de la gran tribulación, y allí seremos glorificados. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, el pecado, la carne pecaminosa, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ya? Muchos tienen avaricia al dinero. Muchos que dicen que son cristianos. Andan trabajando, andan buscando dinero, comprando propiedades, haciendo de todo porque quieren ganar dinero, pero no tienen tiempo para Dios. Eso es idolatría. No hay que ser idólatra solamente un Dios ajeno. Uno puede tener idolatría hacia un familiar, un amigo, una amiga, un músico, un artista famoso. Mucho cuidado con la idolatría, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Versículo 6. Cosas por las cuales, todas esas cosas, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todo eso es desobediencia. Hacer todas esas cosas no es obedecer a la palabra de Dios. Entonces, si tú estás haciendo esas cosas, estás desobedeciendo a Dios. Por más que tú dices que crees y amas a Dios, examínate hoy mismo. ¿Estás haciendo esas cosas? Deja de hacerlas. Arrepiéntete y regresa al camino que conduce hacia la vida eterna. Porque si no, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mucho cuidado. Vamos a concluir este estudio. La fe verdadera y la obediencia a la palabra de Dios van de mano en mano. Esa obediencia requiere conocer la palabra de Dios, estudiarla. ¿Saben por qué la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque el que no tiene una fe verdadera va a desobedecer la palabra de Dios al no conocerla y no va a obrar para Dios. Nunca va a agradar a Dios así. ¿Cuál es su mandamiento? Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Recuerda, las obras justas y la obediencia a la palabra de Dios son el producto de una fe verdadera.
Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio más de la Palabra de Dios. No se pierdan el siguiente estudio, titulado El rico y Lázaro, donde estaremos analizando las profundidades espirituales de aquel relato del Señor que está registrado en Lucas 16. El número 16 significa amor en la Escritura. No se lo pierdan, los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.